Nos metemos ahora dentro del sector vitivinícola, la industria del vino argentino. ¿Qué es lo que está sucediendo con los niveles de exportaciones? Vamos a estar hablando con José Luis Belucio, periodista especializado en vitivinicultura. Muy buenos días, José. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo está todo? Gracias por llamarme. Bien, a ver, por favor, si me sacan el retorno. Tengo varias voces acá que se me están entrecruzando. Ahí está, perfecto. Ok, Bien, ahora sí puedo escuchar bien. Bueno, a ver, hablemos un poquito de qué es lo que está sucediendo con la industria vitivinícola argentina, exportaciones. ¿cómo no? ¿En qué niveles estamos? A ver. Mirá, vos sabés que durante el mes de julio, que son los últimos números que tenemos cerrados, el Instituto Nacional de Vitivinicultura prepara estadísticas y son las más confiables dentro del mercado, con lo cual durante el mes de julio se exportó un 28,7% menos que el año pasado, que el mes anterior, perdón, que es un número que nos podía llegar a poner una alarma, una luz roja en el camino, pero te diría que no es tanto porque tenemos que mirar más la película completa y no tanto el mes a mes y Ujú. ver solamente una foto, como siempre decimos, perdón, como siempre decimos. En realidad, ver mes a mes nos da una cierta historia, pero no nos completa, porque si nosotros vamos a lo que es enero-julio del 26 respecto a enero-julio del 27, estamos con más 6,8% en exportaciones argentinas. Ujú. Es un número interesante, todavía nos queda muchísimo por hacer, muchísimo, no estamos ni siquiera muy cerca de lo que podíamos exportar en el año 2012, pero tenemos que seguir intentándolo. Hay muchos factores que han incidido para que tuviéramos una baja en las exportaciones argentinas de vinos. Cuando hablamos de vinos fraccionados, vinos a granel, hablamos de pasas de uva, hablamos de mosto, es todo el conjunto que implica en la industria vitivinícola. Si Ujú. vos me preguntaras respecto del mosto, el mosto es todavía el jugo de uva sin terminar de elaborar vino, o sea, sin la fermentación, sin que tenga alcohol ese jugo de uva. Ahí estamos un 28% por encima de lo que ha sido respecto de los 7 meses del año 25, respecto de los 7 meses del año 26. Con lo cual no estamos mal, estamos bien con respecto a eso. Hay que tener en cuenta que si nosotros hablamos de vinos, estamos hablando de industria. Tenemos mayor valor agregado, mayor cantidad de gente trabajando. En el mosto, vos lo único que haces es hacer el prensado y directamente ponerlo en grandes contenedores para poder exportarlo. ¿Se entiende la diferencia? Ujú. Eso es lo importante. Si vos decís cuáles son los países en donde más estamos exportando, que es un dato interesante para tener en cuenta, si vamos a los vinos fraccionados, nuestro primer mercado es Brasil, el segundo mercado es Estados Unidos y el tercer mercado, la puerta de ingreso hacia Europa, es el Reino Unido. Si nosotros vamos al vino a granel, o sea, ya el vino elaborado, pero en grandes contenedores, ahí estamos hablando de el Reino Unido como país principal, China como segundo mercado y Canadá como tercer mercado. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de vino a granel, estamos hablando que puede ser por dos motivos. Una, para que el país de destino elabore, fraccione con bandera blanca, y otro, bodegas argentinas que lo exportan a granel y que lo fraccionan, que lo embotellan con marcas propias en el país de destino. Ujú. Este volumen exportador que tiene Argentina, ¿no? Hacia estos mercados que me estaba indicando ahí, a ver, Sí, ¿cuáles son otros mercados a los que Argentina también esté tratando de acceder, ¿no? O que esté trabajando? en América tenemos buenos mercados por las cercanías. Fíjate que el mercado que te nombré, Brasil, es un mercado muy importante para la Argentina, es el primer comprador de vino argentino. Tenemos mercados como Paraguay, que ha empezado a comprar vino fraccionado, compra mucho vino, lo que antiguamente se llamaba vino común,
Ecuador compra algún tipo de vino argentino, Perú compra vino argentino, son países que realmente nos compran y que tendríamos que seguir haciendo un trabajo importante, Colombia, en donde podemos llegar a ingresar más cantidad de vino argentino. No es sencillo porque tenemos competencia y hoy el consumo de vino internacional ha bajado respecto de los últimos años. No es solamente la baja del consumo en el mercado interno, también es en el mercado externo la baja del consumo. Pero sí, estamos trabajando y Latinoamérica es un mercado para tener muy en cuenta. Ahí con estas exportaciones, ¿cuál es la participación que tiene la industria del vino acá en Argentina con el aporte y ingreso de divisas? Mirá, Argentina tenemos un consumo hoy de vino, el consumo interno de vino de 16 litros per cápita por año. Ten en cuenta que en el año 2001 el consumo de vino interno era de 40 litros por persona por año, pero en el año 71 era de 90 litros por persona por año. Es muchísima la diferencia. Han cambiado los estándares de consumo de bebidas. En el mercado argentino se ha hecho mucho mercado para la cerveza en los últimos 20 años. Inclusive hay personas hoy en día, en los últimos 4 o 5 años, que ya han dejado de consumir alcohol. Entonces hay todo un cambio, hasta te diría generacional, en donde hay una diferencia en el consumo y muchos no quieren estar consumiendo alcohol. Por lo menos lo que dicen y lo que se ve en los números, aunque cuando vos vas a un bar, vos te encontrás con gente con tragos en donde los consumos de alcohol son con alcoholes de 40 grados de graduación alcohólica, contra un vino que tiene entre 14 y 15. Pero bueno, es un tema para discutir largo y el cambio del hábito de consumo es realmente importante en la Argentina. Lo llevo un poquito a un debate, ¿no?, que estaba por estos últimos meses, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los aranceles que cobra el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el último aumento que se había anunciado de un 90% en estos aranceles. ¿Cómo estamos ahí en este tema ahora? Mirá, el cambio en los aranceles es cierto, ha habido. La incidencia tampoco es tan grande respecto de esos aranceles en el producto final, porque vos estás pagando o por una declaración jurada o por un estudio que te hacen para poder exportar o para liberar al mercado interno, con lo cual es cierto que aumentó un 90% muchos de esos aranceles, pero la incidencia final en el producto no es tan importante. Yo te diría que es mucho más importante el problema de la contribución obligatoria a la corporación vitivinícola, que es obligatoria también y que vendas o no vendas vas a terminar pagándolo igual porque es todo vino que vos produzcas y que quieras largar al mercado, que respecto de los aranceles del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Sí, todo influye, es cierto, pero creo que es más importante o peor el tema de la corporación. Bien, José Luis, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, muy gentil y que tenga buena jornada por ahí. Gracias, Gabriela, muy amable de tu parte. Gracias por llamarme. Hasta Hasta luego. pronto. Hablamos con José Luis Belucio, periodista especializado en vitivinicultura, bueno, haciendo un repaso de lo que sucede allí con el flujo exportador, estas exportaciones con cifras récords, ¿no?, de lo que es la industria del vino argentino. Vamos a un breve corte, ya volvemos.